from Stettin in the Baltic, or Trieste in the Adriatic, and neither Corsica has fallen from the continent. Behind that line are all the capitals of the former states, Central and Eastern Europe. Varsovia, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrado, and Sofia. All these famous cities are in what I must call the Soviet sphere, and they are subjected by the Soviet influence, and in many cases, increasing measure of control by Moscow. Hoy estamos a día 3 de marzo de 1946. La Segunda Guerra Mundial acabó hace apenas un año, y nosotros los americanos nos convertimos en la gran potencia mundial. Bueno, a ver, lamento informarte de que realmente fuimos los soviéticos los que tomamos Berlín. En este momento de la historia, el mundo ha quedado dividido en dos grandes bloques, el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, comandado por la Unión Soviética. Como veis, estos dos están picados, así que la primera medida que tomaríamos sería el Plan Marshall, oficialmente llamado European Recovery Program. Fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a Europa Occidental y tomó el nombre del secretario de Estado George Marshall, donando más de 13.000 millones de dólares. Por otro lado, la Unión Soviética creó la Comecon, que se trató de una organización de cooperación económica liderada por la Unión Soviética, que adoptó a los países satélites de esta que quedaron bajo su bloque de influencia. También trató de mejorar las relaciones comerciales de estos países y el método económico utilizado fue el de la Unión Soviética. Ahora que sabemos cuáles fueron las primeras medidas, pasamos con el primer conflicto. Con nuestros tanques debemos aislar Berlín y así evitar que vuestra corrupta economía capitalista nos invada. Como podéis ver, estos sucios comunistas intentaron aislar Berlín, pero no pudisteis, y gracias a nuestra fuerza aérea logramos la primera victoria en esta pequeña guerra. En directo para Radio España, nos encontramos en Washington, a 4 de abril de 1949. El día de hoy los líderes de 12 países firmarán el Tratado del Atlántico Norte, también conocido como la OTAN, una alianza militar y política que se encarga de proteger a los países frente a algunas amenazas externas. Mismo día, mismo mes, pero 6 años después, 8 países de la Unión Soviética firmarán el Tratado de Varsovia, una alianza política y militar encargada de asegurar la seguridad de los países frente a amenazas externas, especialmente para la OTAN. Buenos días, en el telediario de hoy hablaremos de las implicaciones de la OTAN y la Guerra Fría para España. Las Naciones Unidas condenaron el franquismo en 1946. Para asegurar su supervivencia, Franco dio un giro a su política internacional e intensificó sus relaciones con Estados Unidos. En 1953 se firman unos acuerdos llamados Pactos de Madrid, en los que se instalan 4 bases militares estadounidenses en España: Morón, Rota, Torrejón, Zaragoza, a cambio de ayuda económica y militar. La Guerra de Corea fue un conflicto bélico que tuvo lugar en la península de la misma entre 1950 y 1953. Se enfrentaron la República de Corea, apoyada por Estados Unidos, y la República Popular Democrática de Corea, apoyada por la Unión Soviética, y la República de China. Fue uno de los episodios más tempranos de la Guerra Fría, con más de 3 millones de civiles y más del 15% de la población fallecida. Constituye una de las guerras más sangrientas de la historia. La principal causa fue que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética decidieron dividir Corea en dos, la parte sur para Estados Unidos y la parte norte para Corea, en julio de 1950 Corea del Norte invadió Corea del Sur y se proclamó una guerra. Al finalizar esta guerra, se firmó un acuerdo que no se consideraba un tratado de paz definitivo. Hoy, a 5 de marzo de 1953, fallece Stalin con 74 años debido a un derrame cerebral. Consiguió grandes logros como sacar adelante Rusia con la creación de la URSS, siendo así el presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética. Tras su fallecimiento se consiguió rebajar las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. Se sacó adelante el país durante el periodo de reconstrucción de la posguerra. 19 de octubre de 1956. Estalla la guerra en Egipto. Un conflicto que opone a Egipto frente a la alianza formada por Gran Bretaña, Francia e Israel. Todo esto sucede a causa de la nacionalización del canal de Suez por el dirigente egipcio Gamal Abdel Nasser. La alianza entre dos estados, entre dos países europeos e Israel, responde a los intereses comunes, económicos y sociales. También es conocida como Guerra de Sinaí. El canal es fundamental para nosotros. Siempre ha sido francés e inglés. Y ahora vienen estos y de buenas a primeras quieren que aceptemos que se lo quedan.
El canal está en nuestro territorio y tenemos el derecho de controlarlo. Nosotros también tenemos intereses en el canal, no podemos permitir que nos lo cierren. Tenemos que mandar a nuestras tropas y las tenemos que mandar ya. Si hacen eso, lo consideraremos un acto de guerra y está la URSS de mi lado. Podríamos enviar tropas y asegurar el canal. Al fin y al cabo, tenemos Estados Unidos de nuestro lado. Ese es el problema. El problema es que Estados Unidos no está de nuestro lado. Estamos dispuestos a negociar, pero no vamos a ceder con el control del canal. Entonces, ¿qué proponen? Yo creo que llegados a este punto deberíamos de aceptar que el canal sea una zona neutral y que todo el mundo pueda pasar por ese lugar. Estamos dispuestos a considerar esa propuesta. Nosotros también. Al fin y al cabo, es mejor que una guerra. Pues ya está. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en 1945, tiempo después, el 29 de agosto de 1949, se empezaron a realizar los primeros ensayos de la primera bomba atómica de la Unión Soviética llamada Yowar, lo que dio comienzo a la carrera de armas nucleares, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Aprovechando que Occidente se encontraba dividido a causa de la crisis de Suez, el ejército soviético movilizó 31.500 soldados y 1.130 tanques y el 4 de noviembre de 1956 invadió Budapest y otras regiones de nuestro país. Nuestra resistencia duró hasta el 10 de noviembre. Más de 2.500 aliados y 722 soviéticos perecieron en el conflicto. Los arrestos y las acusaciones continuaron por meses. En enero de 1957, el nuevo gobierno implantado por la Unión Soviética eliminó la opresión pública. Yuri, me parece una vergüenza lo que estáis haciendo en Hungría, invadiendo el país y expandiendo esa represión propia del sistema comunista. Represión nosotros, sois vosotros los que cualquier persona ligeramente socialista la discrimináis y la encarceláis como si fuese una caza de brujas. ¿Quién creó el macartismo cuando se desarrolló? Lo creo Joseph Iron McCarthy, quien fue un senador republicano estadounidense por el estado de Wisconsin. Se desarrolló entre 1950 y 1956. ¿Cómo se vio influenciado? El macartismo se vio influenciado por el comunismo, la deslealtad o la traición a la patria, donde no se consideran los derechos humanos. Se proclamaron denuncias y listas negras contra personas de ser sospechosas de ser comunistas. ¿Qué hicieron los que estaban en contra de esto? Los sectores que se opusieron a los actos indiscriminados de McCarthy denunciaron el proceso como una caza de brujas, que era un episodio que quedó descrito. Bueno, ¿y quiénes fueron los más afectados del macartismo? Gente perteneciente al mundo del cine fueron algunos de los más afectados por este fenómeno que creó las llamadas listas negras. ¿Y en qué consistían las listas negras? Eran listas de escritores o guionistas a los que no se les permitía publicar nada en cualquier medio de comunicación, so pena de que dicho medio fuera acusado de trabajar a sueldo de los comunistas. ¿Y qué técnicas utilizó McCarthy? McCarthy lanzaba incriminaciones falsas hacia los acusados, al igual que en las cazas de brujas medievales, de ahí el nombre, en las que las acusadas no tenían oportunidad de demostrar su inocencia. Para parar la marcha de las personas de Berlín Oriental al Berlín Occidental, la Unión Soviética decide crear un muro para separar esas dos partes de Berlín, la parte oriental de la parte occidental. Este muro y nuestras amenazas son causa de vuestros constantes desafíos. Retiraos de Berlín o sufriréis las consecuencias. Primero construís este muro de la vergüenza y luego nos amenazáis. Si superáis la frontera, tendréis lo que realmente queréis. La Revolución Cubana fue un movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro, en contra de la dictadura militar de Fulgencio Batista. Se desarrolló entre 1953 y 1959. El embargo estadounidense fue un conjunto de leyes y regulaciones que prohibieron las relaciones económicas con el país. Fue impuesto por Eisenhower sobre las ventas de armas. En 1961, el gobierno de Estados Unidos prohíbe a Cuba las relaciones diplomáticas para ratificar el rechazo contra el gobierno revolucionario. Poco antes de la medianoche del 16 de abril de 1961, unos 1.500 exiliados cubanos financiados y entrenados por la CIA, iniciaron una malograda invasión a Cuba desde el mar por Bahía de Cochinos, cuyo fin era derrocar a Fidel Castro y su revolución. Un año más tarde, el 14 de octubre de 1962,
Un avión espía norteamericano descubre lanzaderas de misiles soviéticos en Cuba, por lo que se inicia la crisis de los misiles, ya que se encontraban a tan solo 100 kilómetros de las costas estadounidenses y podría ponerles en peligro. En marzo de 1963, en el momento que más tensión había durante la Guerra Fría, la URSS decide retirar estos misiles, ya que si llegan a haberse utilizado, no solo afectarían a los estadounidenses, sino que también a los soviéticos. There are many people who don't understand the great issues between the free world and the communist world. Let them come to Berlin. Freedom has difficulties and democracy isn't perfect, but we never had to put a wall to keep our people in. The wall is an offense against history and humanity, separating families and dividing a people who wish to be joined together. Freedom is indivisible, and when one man is a slave, all are not free. As a free man, I take pride in the words, "Ich bin ein Berliner." Vaya discurso, esto sí que es un presidente, además elegido democráticamente. Expresa perfectamente la libertad que demanda el pueblo berlinés. Los americanos estáis siempre con las libertades, las libertades. ¿Libertad para qué? ¿Para comprar un arma cuando quieras? Sí, pero si de repente una persona de color quiere mear en el mismo sitio en una enclavación blanco, se lo prohibís. Escuchad lo que dice este. I have a dream to be free, to get what we promised one day. But 100 years after, anything changed. We still have a part with the white people. I have a dream, and my child can play with white people. Today is a historic day. 1963 is not the end, it's the beginning of a era. Después de esto os estaréis preguntando qué es la segregación racial. La segregación racial consiste en la separación sistémica de los grupos raciales en la vida diaria, ya sea en colegios, en baños, restaurantes, cines o incluso a la hora de comprar o alquilar una casa. Esta puede estar dictada por la ley o existir a través de las normas sociales y frecuentemente causa situaciones de jerarquía. La Primavera de Praga fue un periodo de liberación política en Checoslovaquia. Fue un movimiento el cual buscó remover los valores de totalitarismo y burocracia que tenían los soviéticos en este país. También buscaba implementar una forma no totalitaria de socialismo, legalizando partidos políticos y sindicatos. Por fin, un país socialista se decide a independizarse de ese yugo comunista y luchar por la libertad y por la democracia de una forma heroica. Tu sesgo te impide ver lo que realmente está pasando. Mira París y mira Vietnam. Son los lugares donde la gloria del comunismo está impulsando a la gente a levantarse contra el yugo capitalista. Jimmy, ¿qué hacéis vosotros por aquí? ¿Qué hacemos por aquí? Protestar contra el racismo de este país. No es racismo, les mandamos al frente de Vietnam precisamente para tratarles como un estadounidense más. No, les lleváis al frente de Vietnam para cargaroslos porque queréis a los mejores. No. Lo que pasa es que tú dices eso porque quieres que la URSS se proclame como la potencia mundial. Y no, aquí la potencia mundial somos nosotros. Siempre os estáis midiendo las fuerzas con la URSS, que si una guerra, que si otra, y siempre lo solucionáis matando a gente. No hay otra manera. Si quieres dejamos que vengan aquí, nos maten a todos y que gane el comunismo. No hay otra forma. Sí, hay muchas más formas. Las sabéis, pero no queréis utilizarlas. Venga, Jimmy, sigue en tu ignorancia. Hoy es 11 de septiembre de 1973 y yo soy Salvador Allende, presidente de Chile. Soy socialista y cuento con el apoyo de los partidos de izquierda de mi país. Al ser socialista, nunca le he gustado a Estados Unidos, que siempre ha pretendido eliminar el socialismo y el comunismo de los países de Latinoamérica. Nada más Nixon llegó al poder, reclamó que se me quitara de mi puesto en la democracia en la que vivimos para imponer una dictadura. Esto ha causado el golpe de Estado de 1973, liderado por Pinochet, uno de mis enemigos, aquí, en el Palacio de la Moneda. Los aviones están sobrevolando esto, pero antes de que me atrapen, voy a suicidarme. Desde la URSS apoyamos y respetamos completamente las causas como la de Allende. No puede ser que Estados Unidos y la CIA intenten gobernar constantemente todos los países que ni siquiera son el suyo. No puede ser esto. ¿Por qué en vez de mirar tanto nuestro continente os fijáis un poquito más en el vuestro? Donde estáis haciendo el ridículo en Afganistán, acabando con todo el presupuesto de vuestro país. Está siendo ahora mismo la primera fase del extenso conflicto de la guerra civil afgana. Se lleva produciendo desde diciembre de 1979,
creando la República Democrática de Afganistán, que está siendo ayudada económicamente y militarmente por la Unión Soviética, que se enfrentará a los mujahidines. Los mujahidines están siendo ayudados por numerosos países extranjeros, destacando Estados Unidos, que les proporciona numerosas cantidades de dinero y armas. La URSS tendrá que admitir su derrota y abandonar el territorio. Me gusta mucho el cambio que habéis pegado desde la llegada al poder de Gorbachev. Os estáis abriendo al mercado y a la economía mundial. He oído que incluso tenéis un McDonald's. Sí, la verdad es que necesitábamos algo así. La economía de guerra nos estaba dejando en la ruina. Y al fin y al cabo, estos nuevos aires no están tan mal. En 1989 cae el muro de Berlín. Como hemos visto, los extremismos provocan la polarización de la sociedad. Levantan muros que separan familias durante décadas. Dividen países en dos como en Corea. O persiguen a personas que piensan diferente al gobierno simplemente por su opinión política. Tenemos que, más de 30 años después de la caída del muro de Berlín, parece que no hemos aprendido nada. Y vemos revueltas violentas contra elecciones democráticas como en Estados Unidos o, por ejemplo, en Brasil. También tenemos de nuevo invasiones en Europa como con la de Ucrania. Se dice que la historia es cíclica, pero solo si estamos todos unidos y nos respetamos los unos a los otros podemos evitar que esto vaya peor.